Ustedes me dicen si se ve en Ahí pantalla. está. Sí, se ve bien. Sí, ok. La presentación directamente. Ok, vamos. Bueno, ustedes me dicen cuando puedo arrancar. Sí, se ve bien. Adelante. Perfecto. Bueno, comentarles que es un honor para mí estar aquí con esta responsabilidad de hablar lo que son los alimentos ancestrales andinos, eh, y saber que es una de las cosas que tenemos nosotros desde el interior de nuestro corazón, y poder decirles que las cosas que podemos decir que se caracterizan dentro de los alimentos ancestrales andinos es, uno, la antigüedad de saberes, culturas, espiritualidad, que es lo que marca nuestro caminar, pero también cuando estamos hablando de que son andinos, pues hablamos de que hablamos de una ubicación geográfica, de latitud, altitud, cosas que afectan directamente la productividad, la producción de nuestros alimentos dentro de nuestros territorios, como pueblos indígenas, pueblos ancestrales y comunidades que habitamos todos estos territorios. Dentro de estos espacios, nosotros, que podemos decir es que nosotros hacemos una lectura directa a la naturaleza, teniendo en cuenta los diferentes sitios donde nos ubicamos como pueblos. De- Dentro de estos sitios que nos ubicamos como pueblos, hay diferentes latitudes y diferentes altitudes, lo que afecta una buena o una variada producción de productos alimenticios dentro de los territorios. Ejemplo, por decir algo, con el tema de la latitud, tenemos que tener en cuenta que nosotros, por decir algo, acá en Colombia estamos sobre la línea ecuatorial, y todos los países que estamos en este sector de línea ecuatorial, pues tenemos la fortuna de mantener una producción en alimentos muy variada y permanente en todo el año. Cosa diferente en los países que están en los trópicos, porque en los trópicos hay estaciones, y estas estaciones afecta directamente lo que se pueda producir o no se pueda producir por estación. De tal manera que eso hace que los pueblos nos tengamos que adaptar al espacio y a los tiempos, a las secciones de tiempo que nos corresponde, ya sea por estaciones. Y en el caso, como les digo, de acá, de los que estamos sobre línea ecuatorial, nosotros más podemos tener más variedad en el sentido de que aquí no, tenemos las tres pisos térmicos. Entonces, los pisos térmicos, aquí tenemos frío, muy frío, medio, y tenemos caliente, muy caliente, porque cuando estamos sobre el nivel del mar, pues son sectores de mucha calentura, decimos acá, y cuando estamos en picos muy altos, pues es bastante frío. Entonces, pues, tenemos la ventaja de que hay productos de parte fría, de parte media y de parte baja. Eh, Más sin embargo, y pese a las condiciones diferentes que tenemos, hay algo más allá, hay algo más allá del producir alimentos por producir alimentos, y es la conexión que tenemos nosotros entre los pueblos, pese a nuestras distancias y pese a las diferentes secciones o sectores que tenemos por climas o por estaciones que le podemos decir. Entonces, eso hace
de que de una u otra manera la energía que se maneja o que hay dentro del espacio, dentro de los pueblos, sea una energía única que se transmite sin que haya conexión directa entre los mismos pueblos. Es una constante en todos y es una riqueza que tenemos porque es impresionante ver cómo nuestras culturas son muy similares, mas no son iguales, que es algo que tenemos que tener en cuenta dentro de nuestros procesos. Dentro de estas culturas, todos miramos lo que es el caminar de la luna, pero también miramos lo que es el caminar del sol. Y estos caminares de estos astros maravillosos nuestros hace de que podamos determinar nosotros en qué tiempo podemos nosotros sembrar, en qué tiempo podemos preparar nuestras tierras, en qué tiempo podamos cosechar y para qué vamos a utilizar lo cosechado, si vamos a utilizarlo para alimentos, si vamos a utilizarlo para remedio. La luna tiene unas fases maravillosas que las relacionamos mucho directamente con el ciclo menstrual de la mujer. Entonces, por eso a nosotras dentro de nuestra comunidad indígena, básicamente la comunidad NASA, decimos que somos lunas. Es directamente ese espacio donde decimos, hay tiempos donde las mujeres, entre nuestro ciclo menstrual, tenemos una madurez para poder decir, estamos aptas para germinar, estamos aptas para concebir, estamos aptas para que depositen los hombres la semilla en nosotras y podamos decir, demos frutos. Pues a la tierra le pasa lo mismo con la mayor luna, porque la luna en su fase, en sus fases, tiene tiempo de siembra. Y ese tiempo de siembra es cuando la luna está madura, está fuerte y las plántulas se nos van a dar con un gran desarrollo y una gran vitamina, mucha vitamina, mucha fuerza, pero nos pasa lo mismo con el mayor sol. Nuestro mayor sol tiene tiempo de sol picante, le decimos aquí, sol niño, tenemos sol frío también. Entonces, en esos tiempos también nos determina qué estaciones usamos para nosotros sembrar ciertos tipos de alimentos. Si necesitamos alimentos fríos, alimentos calientes, porque también dentro de las plantas tenemos que hay plantas frías, hay plantas calientes y hay plantas neutrales. Y asimismo se utilizan para las diferentes formas de alimentarnos dentro de los pueblos indígenas. En el caso de nuestra luna, las fases que tenemos es nuestra luna bebé, nuestra luna niña, luna señorita, luna madre, luna mayor, luna brava y luna en casa. Me gusta mucho hablar mucho el tema de la luna en casa, porque es algo que descubrí después de estar caminando tanto con mis pueblos. Y es el tema de descubrir en el sentido que conocí el concepto visto desde el mundo indígena. Y el luna en casa hace referencia a esos 3 días que nosotras como mujeres estamos con menstruación dentro de nuestro ciclo. Entonces, que nos guardamos, nos tenemos que guardar y que en esos días son días sagrados donde tenemos mucha más fuerza y donde directamente, pues, nuestros soles, los hombres, no nos pueden tocar porque nosotras les robamos su fuerza. Entonces, con la luna en casa, en el caso de la luna, es los 3 días que la luna desaparece. Ustedes han visto que hace el ciclo lunar, pero hay 3 días en el mes que la luna no aparece. Esos son los 3 días en casa. Entonces, una relación muy bonita que me encanta y pues no quise dejar de comentarla. También tenemos el sol niño, el sol joven, el sol adulto y sol adulto frío. El azul adulto frío también es un tiempo muy bonito que me gusta también comentar, es porque es el tiempo en que nosotros hacemos las ofrendas a nuestros mayores que se fueron, a nuestras familias que se adelantaron a este caminar y que están en otro plano. Entonces nosotros en ese tiempo, aquí le llamamos el tiempo del chatpus. Tiempo del chatpus donde ofrecemos, donde hacemos las ofrendas a nuestros
eh, a nuestros ancestros, quienes se han ido y que no dejamos de alimentarlos, porque para la cosmovisión, en nuestro caso, la cosmovisión NASA, el recorrer de una persona que ya se fue al otro espacio, es que para nosotros un año tiene 365 días, pero esos 365 días para ellos es un día, para ellos es un día. De manera que si nosotros le damos alimento cada noviembre, lo hacemos en el mes de noviembre, les damos su alimento cada mes de noviembre, significa que lo estamos alimentando a ellos todos los días de ese plano. Entonces, son cosas interesantes dentro de nuestras formas, de las formas que tenemos de ofrendar y de ofrecer. Con respecto al sol caliente, eh, hay un espacio, normalmente en el mes de agosto, que es donde nosotros hacemos el ritual de la limpieza de las semillas y es donde hacemos nosotros la limpieza, pero también la potencialización de las semillas, limpieza de nuestros territorios y potencialización de nuestros territorios. Entonces, en estos momentos, lo que hacemos es directamente recibir de todas nuestras comunidades, porque todo lo hacemos colectivamente, recibir de todas nuestras comunidades las semillas que traen de sus territorios, tanto semillas de clima frío, clima medio, clima caliente. Entonces se traen y se recolectan todo dentro de ese espacio de ritual. Dentro de ese espacio de ritual nosotros ya venimos haciendo unas ofrendas y vamos a ofrendar de esas semillas a la madre naturaleza. Una vez hacemos ese tiempo de ofrenda y de pedir permiso y de limpieza, porque hacemos un proceso de limpieza, lo que pasamos directamente es hacer la potencialización de esas semillas para que otra vez esas semillas regresen al territorio en manos diferentes de las que las trajeron y asimismo esparcimos esas semillas, pero ya van eh, con una limpieza y ya van potencializadas para ayudarle a ese territorio con una semillita nomás a gestionar, a avanzar eh, y a adelantar todo Vivian, perdón que se me fue la diapositiva, no, y no te adelantar preocupes. Vivian, todo lo que decimos nosotros es el potencializar los alimentos para que estos alimentos lleguen con una vitaminas muy fuertes y con una fuerza energética que va desde la comunidad, porque desde la comunidad hacemos danzas donde pisamos el sucio, pero hacemos potencialización y ofrecimientos donde limpiamos y donde potencializamos las semillas. Estas semillas, Vivian, no sé si me escuchás. sí, Le quería, sí, quería decirle a Mario si por favor puede hacer la traducción, porque están los compañeros del Congo, de África, que hablan francés, este, para que ingreses a la sala para traducir a Mario Gil. bueno, dentro de nuestras variedades, dentro de todo, Difícil, difícil. en- perdón, me interrumpí, ¿puedo seguir? Sí, Mario, ¿escuchaste lo de la traducción? Sí, sí, sí. Gracias. Bueno, dentro de nuestros alimentos y medicinas tenemos especias, semillas, raíces que perviven y resisten dentro de nuestros territorios, pero porque están custodiadas por nuestros pueblos nativos, milenarios, y ese cuidado y todo se han hecho hasta estos tiempos modernos. Pero ese cuidado que nosotros hacemos de todas estas semillas, de todas estas especies, la hacemos desde el hacer, desde el sentir y no sintiéndonos dueños de esa semilla. Nosotros protegemos la semilla, pero también la entregamos, la dimensionamos. Como pueblos es una característica, todos estos pueblos andinos hacemos lo mismo, de entregar semilla para que todas las demás comunidades puedan
de beneficiarse de los alimentos de esa semilla. Lo hacemos de una manera muy importante. Nosotros lo hacemos siempre tratando de mantener un equilibrio donde no atropellemos a nuestra madre tierra. Ese equilibrio lo encontramos a partir precisamente de nuestros rituales, dentro de nuestros usos y costumbres, nuestras formas propias de proteger y de recibir, pero de dar, siempre ofreciendo. Nuestras prácticas siempre son en agradecimiento a la Madre Tierra, siempre, siempre, y siempre pidiendo permiso a la misma. Nosotros es difícil que cojamos una hoja sin pedir permiso a esa planta que nos está dando esa hoja y al entorno donde está la planta. Entonces, esto hace parte de esa esencia de nuestra ancestralidad, las formas como llegamos a recibir de la madre tierra, pero también cómo le damos a la madre tierra. Esa es una forma muy tradicional y también nosotros hacemos una transmisión de todas estas costumbres, estos usos y costumbres de forma oral, pero siempre, siempre lo hacemos en la práctica. No es que tengamos una teoría que nos diga hagamos las cosas, sino siempre en la práctica estamos avanzando en ese proceso. Tenemos una cantidad de semillas, yo les puse aquí que multiplurisemillas. Entonces, es el tema de la cantidad, de la variedad, de la bondad que tiene la madre naturaleza para darnos tanto y tanto alimento de tantas especies, de tantas formas, de tantas fuerzas, porque cada planta tiene su propia fuerza. Esas plantas que tienen su propia fuerza las utilizamos precisamente también para nuestra medicina, nuestra medicina tradicional. Y sabemos que esas son plantas que están, existen, seguirán estando y seguirán existiendo por los tiempos de nuestra madre tierra. Nosotros nos iremos y nos iremos como abono, que ojalá nos siembre en un sitio donde sirvamos de abono. Pero sí, y en esos espacios donde podamos servir de abono, maravilloso, pero ya como pasamos a otros planos, ya sabemos que nuestras culturas no nos van a descuidar y vamos a seguir alimentándonos de las bondades de nuestra madre tierra, pues aquí en este planeta, en este hermoso planeta que nos tocó. Yo aquí les traigo como unas fotografías de los diferentes países, tenemos unas de México, unas de Perú, eh, eh, estas fotografías de Colombia, donde nosotros hacemos ofrendas y miren a ver las similitudes de estas ofrendas. Es que es increíble ver cómo, sin que estemos conectados, nuestra forma de ofrendar en todo lo que es lo andino es muy, muy similar. Entonces, todos tenemos un concepto de energía maravilloso y este concepto de energía maravilloso podemos decir que lo hacemos a través de nuestros rituales comunitarios, donde recibimos, pero también damos. También nosotros dentro de estos procesos ofrecemos nuestra música, también ritualizamos con el viento, los instrumentos de viento, los instrumentos de percusión. Nuestros mayores haciendo la potencialización, como pueden ver en esta fotografía, hay animalitos, pero también hay semillas, vegetales, pero también están nuestros niños, nuestra semilla humana. Todos somos semilla y entonces todo lo que hacemos dentro de estos procesos es esa limpieza y esa potencialización, porque nuestros niños son los que potencializan la semilla. Y estas son semillas que definitivamente nosotros es una transversal, como en todos los pueblos, utilizar estas semillas dentro de nuestros usos diarios de costumbres. Yo por aquí les traje unos enlaces, estos enlaces para que ustedes puedan eh, como profundizar en cada uno de estos temas, porque los temas son muy profundos y el tiempo aquí es muy cortico, muy pequeñito, poder decirles que lo que usted esté viendo en este momento es un ritual sagrado de la región Nasa, que se llama Sahakelu, y lo hacemos en agradecimiento y cumplimiento de nuestra ley de origen. Por otra parte, en esta sección de acá les traigo un audio donde uno de nuestros mayores hace directamente el relato de qué es el ritual del Sakelu, que es la potencialización de la semilla, dónde salen nuestras semillas, donde sacamos nosotros nuestros alimentos y también nuestra medicina. Y también les traje unas prácticas que
son muy similares, como les digo, en toda la parte andina, donde Chile, Bolivia, Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, hacemos ofrendas y cada uno tiene particularidades de acuerdo al producto que tienen en su región. Me encanta cómo se hace la corcochada en Chile, ellos se refieren a la hospitalidad, el pago a la Pachamama, lo que le damos a la Pachamama. En Bolivia ellos ofrendan dulces, fetos, llamas, mesadas, y eso lo hacen con todos los dulces. Ahí también les puse un enlace para que miren esa tradición tan bonita que ellos dicen cuando dicen el maraní, es cuando dicen que la madre, la Pachamama, tiene la boca abierta, y cuando tiene la boca abierta es el tiempo de sapos, y el tiempo de sapos ellos se relacionan directamente con la fertilidad. Entonces, el tiempo en el momento que la mamá recibe los alimentos. Entonces, es muy importante, muy bonito, tienen particularidades. En Argentina hacen lo mismo, también ofrendan comida, vino, hojas de coca, en Perú hojas de coca, chicha, la chicha de jora, que la chicha de jora es un maíz que es un maíz remojado, que hacen un proceso, le ponen otros alimentos también propios de la región, y queda una bebida, le dicen la chicha de los incas, es una chicha que da mucha fuerza, mucha vitalidad. También tenemos en Ecuador la colada morada con el maíz morado, las guangas de pan, chicha, alimentos, flores, hojas de coca, una transversal las hojas de coca en todo el sector andino. Entonces nosotros, nuestra hoja de coca sagrada, 100% sagrada para nosotros. Y en Colombia, pues más de lo mismo. En Colombia le llamamos hacemos la chaguayua, el mote, la coca, ofrendamos miel, ofrendamos animales. Y el chaguasua es el maíz, el cocimiento del maíz, pero el maíz que le llamamos maíz capio, y ese maíz capio es un maíz que se da en clima frío, es maíz de año que le decimos, que es un maíz blandito, y ese maíz es de donde hacemos la chaguasua, que también genera mucha potencialidad. Entonces tenemos como una constante muy bonita en todos estos espacios. Y por último, pues yo decirles que les agradezco, agradecimientos por el respeto a nuestras formas propias de vivenciar nuestro mundo, y de compartir estos espacios tan valiosos con nosotros, y permitirnos a nosotros contarles a ustedes qué somos en esencia y qué podemos decir que son los alimentos ancestrales desde nuestro ver, desde nuestra propia perspectiva, porque no se trata solo de comida. Comida se come en toda parte, pero estos sí son alimentos ancestrales porque tienen delante y detrás, tienen todo este trasfondo espiritual que lo movemos en masa entre las comunidades. Esto es un proceso que se hace siempre en comunidad, es algo que es colectivo, es algo de unidad, y nunca lo hacemos independiente. Bueno, sí, lo hacemos independiente cuando estamos en nuestras casas, en nuestras propias tulpas, y en nuestras tulpas nosotros hacemos nuestros propios rituales, leemos nuestros propios fogones, hacemos todos estos espacios en nuestro entorno pequeño, pero siempre todo esto trasciende al entorno grande, el entorno de la familia NASA, la familia indígena. En todos los pueblos es la familia grande. Entonces, bueno, hasta aquí llegué yo. Mi nombre es Livia Luceli Sandoval Buriticá, del resguardo indígena Nasaquiwe Techao, de la Chambualaquiwe Asin. Chambualaquiwe significa territorio del gran pueblo para nosotros, las comunidades indígenas. Casa abierta para todos ustedes cuando quieran venir a estos territorios. Gracias. Hermoso, Olivia, acá tenés mensajitos, ¿eh? Ah, Acá sí. en el Ah, chat, sí, saludos, no los dice aburrí. Leti. Hola, Leticia de México, nuestra compañera del Comité de Coordinación Internacional. ¿Cómo estás, Leti? Mientras vos sacás la pantalla grande, yo les dejé en el chat que el pasado 7 de febrero tuvimos el encuentro de las aulas vivas de la cultura maya con el Ujú, maestro Arux Bernardo Camalitzá. ujú, Él trabajó alimentos mesoamericanos, así que hoy estamos presentando alimentos andinos. ujú. El,
7 de febrero presentamos alimentos mesoamericanos, así que el 4 de abril vamos a hacer un diálogo entre los alimentos andinos y los mesoamericanos, con Livia y con Naira también. Así que vos podés sacar la pantalla que abriste, Estoy en eso y no sé cómo hacerlo. a ver si me sale por acá. Ahí está. Ojalá. ¿Sí pudiste? Sí, sí, Ay, ya lo saqué. no, qué pena, Bueno, gracias. los compañeros, las compañeras, ¿quieren hacer alguna pregunta o quieren después? Bueno, mientras ustedes van pensando o van escribiendo, como ustedes quieran, hasta que se pongan en armonía y tengan ganas, este, vamos a seguir compartiendo con Naira. Genial, muchas gracias y la verdad es que espero que hayan podido aprovechar al máximo la información allí que nos estuvo compartiendo Lidia, porque parte de esa esencia es lo que vamos a empezar a desarrollar ahora a continuación. Así que es muy importante que hayamos podido prestar atención a lo que estuvo compartiendo recién ella, en su experiencia, para que ahora podamos empezar ya a desarrollar esta instancia. Muy bien, ustedes me dirán si se está pudiendo visualizar bien la pantalla. Perdón, Naira, no se te escucha muy bien o soy yo acá, compañeros. Dale. No, un ¿Con poquito ¿Se como escucha bien? acercar, ¿Está tomando? ¿Se escucha bien? Ustedes Ah, me eso dirán. es bueno. como acercar el micrófono, Naira, como acercarte. Muy, Gracias, Naira. dame de contingencia súper preparado. Bueno, ustedes ahora me dirán si se escucha mejor. ¿Se escucha mejor? Compañeros, ¿ustedes escuchan bien a Naira? Para que, ¿Se por escucha favor, bien? Un es que poco no bajo el sé volumen, Muy si ¿correcto? bajito, yo le escucho muy bajito, muy gracias. bajito, Naira, sí. Ahora Sí, mejor. muy bajito se escucha. Perfecto, cambiamos plan de contingencia y ahora cuidado. ¿Mejor? Naira, sí te escuchó mejor, pero con Ahí está. retorno. Tienes un retorno terrible. Habla un poquito ahí. Ahora sí, estimo que ahorita sí se Sí, sí, ya está bien. solucionado el tema de retorno. Perfecto. Tan, 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 tan. Muy bien. Volvamos nosotros entonces a lo que estábamos aquí. Como les iba comentando, esta instancia que vamos a tener, este momento de encuentro, va a ser partiendo de lo que ya hemos podido abordar en su momento, justo cuando estuvo nuestra compañera Lidia abordando todo esto, toda esta riqueza que tiene que ver con la parte de los alimentos, de estos cultivos que tomamos contacto nosotros a través, por ejemplo, de la minga, que era una de las cosas que ella estuvo hablando. Pero nosotros nos vamos a centrar específicamente. Me dicen si se ve cómo se va moviendo la pantalla todo, así vamos. Bueno, les estaba comentando, acá lo primero que vamos a abordar entonces en este módulo son los alimentos andinos, la semilla y la minga. Como bien me había presentado en su momento, mi nombre es Naira María de Montserrat Toconagenencia.
Soy de la provincia de Jujuy, República Argentina. En esta primera instancia lo que vamos a hacer es hablar sobre un tema muy importante que ustedes bien lo estuvieron mencionando en su instancia de presentación. ¿Qué es lo que hacemos con todos estos conocimientos que muchas veces los tenemos de forma esporádica, no están centrados a veces por escrito, se transfieren de generación en generación? Todo esto, ¿qué hacemos con toda esta información? Bueno, existen ciertos problemas, ciertas dificultades que podemos llegar a tener. Y en este caso, este espacio es un llamado a poder recuperar esa información, de poder revitalizarnos sobre estos conocimientos ancestrales que tenemos. ¿Sí? ¿Se está pudiendo ver bien cómo pasa la pantalla? Perdón. ¿Ustedes me dicen? No, no pasa. No pasa. No está pasando No directamente. está pasando. Estamos en la primera. Va con el maíz y ahí está. Ah, muy bien, gracias. Ujú. Gracias, gracias, gracias. Como la Como para portada. poder ir sabiendo en qué situación estamos. Es como la portada, No. la presentación que tienes. No. No. Quieta. Quieta. No. ¿Quién tiene el micrófono abierto que está regañando el perrito? Está con algunos inconvenientes técnicos para el alien. Bueno, no importa. ¿Ahora sí se ve? Sí, el llamado recuperar la memoria. Muy bien. Ujú. Bueno. El llamado a recuperar la memoria, que era lo que recién mencionábamos, este espacio busca justamente tomar esos conocimientos que ustedes tienen, esos conocimientos que se les ha transmitido, los cuales ustedes han ido incorporando a través de sus experiencias, salir en contacto con ciertos cultivos, como bien mencionaron, la papa, la manzana, ya sea el contacto con algunos otros productos agrícolas o bien también sean ganaderos. Bueno, pero vayamos a esta primera problemática que tenemos nosotros con la actualidad, que es en realidad tenemos algunos cultivos que se producen de forma masiva. ¿A qué nos referimos? A aquellos productos globales, tales como el trigo, el maíz industrial o aquellas otras semillas que en realidad se han industrializado al punto de desplazar a aquellos cultivos que tienen una menor producción o un consumo que no es a gran escala. Por ejemplo, tenemos aquellos cultivos que si bien se mencionan en esta otra parte de la pantalla, que son aquellos cultivos andinos que vienen siendo como la quinoa, la kiwicha, el yacón, la mata y demás, ¿no? O sea, hay muchos cultivos que se producen en menor escala y tenemos otros que masivamente los podemos encontrar en el mercado. ¿Cuáles son los problemas de esta situación? ¿A qué nos referimos con que hay un problema, un planteamiento? En cuanto a que nos genera a veces dependencia tener cierto consumo de algunos alimentos por encima de otros. La dependencia de ya no producir ciertas semillas y tener que estar a la merced de algunas productoras de semillas que claro está, son industriales, ya dependen de ciertos agroquímicos para poder ser cultivadas. Y esto también, como mencionó en su momento nuestra compañera antes, fue también el daño que le hacemos a nuestra madre tierra con estos agroquímicos que le colocamos para darle un mayor rendimiento. Así que si ponemos en balanza, tenemos unos cultivos que se van a producir a mayor escala, que dependen de ciertos productos químicos, que dependen de cierto tipo de trabajo en la tierra, y en contraposición a aquellos otros cultivos que se producen en menor escala, que nosotros lo producimos, claro está, en nuestros sembrados, en nuestras chacras, en nuestras huertas, en menor cantidad, pero siempre y cuando lo hacemos de forma consciente, lo hacemos de forma responsable y en una convivencia equilibrada con la Pachamama. Entonces, estos alimentos andinos no solamente nos alimentan, como bien mencionaría, sino más bien nos protegen. ¿Nos protegen por qué? Porque están cultivados en un ambiente seguro, en un ambiente que es totalmente orgánico, que nosotros conocemos, que tenemos ciertos resguardos de conocimientos en los cuales, por ejemplo,
podemos practicar cierto tipo de productos orgánicos que realizamos en la casa para de repente espantar ciertos alimañas, ciertos gusanos, ciertas plagas en general, ¿sí? Entonces también empezamos ya de a poquito a vincular con otra palabra importante que es la nutrición, ¿sí? Ahora bien, en esta instancia ya de nutrición hablamos sobre lo que es la resiliencia, ¿sí? Cuando hablamos de resiliencia tenemos que tomar en cuenta que ya nos empezamos a pasar a una instancia muy importante para nosotros, los que estamos en contacto con estos alimentos, ya sea que estemos desde un lado como agricultores, como ganaderos, como emprendedores, como gastrónomos, como cocineros o simplemente como parte de una familia o comunidad que consume un alimento. ¿A qué nos referimos con resiliencia? Este proceso de que necesitamos nosotros realizar a nivel personal, familiar y comunitario para tener cierta fuerza de responsabilidad para con nuestro entorno y con cada una de esas semillas que estamos nosotros manipulando para poder sembrar, cultivar y cosechar y después alimentarnos. También vamos a empezar a hacer un paralelismo sobre cómo esto también podemos llevarlo a la conciencia y a la transmisión de aprendizaje. Bueno, ¿a qué nos referimos con otra palabra que ustedes también mencionaron al momento de su presentación, que es cuando hablaban sobre la agroecología? Bueno, hay ciertos factores que tenemos que tomar en consideración. Por ejemplo, más allá de donde nosotros podamos llegar a cultivar estos productos andinos, eh, haciendo referencia a que los cultivos andinos se producen en la región andina, que se considera aquellos países que actualmente hoy estarían sur de Ecuador, Perú, Bolivia, norte argentino, que fue el Imperio Incaico, y que toda esa región en realidad comparte algo en común, que son la capacidad productiva, el clima, la altitud y cómo esto ha permitido que ciertos cultivos se vayan a producir y que hoy en día los tengamos en disponibilidad. Bueno, este clima andino totalmente bastante característico en cuanto a las temperaturas, el el sol, la disponibilidad de ciertos recursos y ciertos rasgos que tenemos en nuestro entorno, en los cerros y demás, que nos permiten el acceso a otros recursos secundarios que son vitales para la producción agrícola y ganadera, que es, por ejemplo, el acceso al agua. Nosotros tenemos, por ejemplo, aquí tenemos en imagen dos productos importantes, que es la maca y la cañigua. Ahora bien, no son los únicos alimentos que se producen en esta región y que compartimos a nivel andino. También lo mencionaron, por ejemplo, en el sur de Chile tenemos en común la papa y en este caso, bueno, científicamente la que se produce con mayor productividad en esta región andina es la Solanum tuberosum subespecie indígena. Y después tenemos, bueno, la Solanum tuberosum, que es la comercialmente más utilizada. Pero más allá de los nombres científicos que podemos llegar a reflexionar, tenemos ciertos rasgos que podemos ir trabajando en común más allá de nuestras diferencias culturales y que en este caso son el tema de soberanía. La soberanía es algo que nos compete y nos transversaliza a cada uno de nosotros. Seamos profesionales, docentes, gastrónomos, agricultores, ganaderos, seamos emprendedores, más allá de la actividad que podamos llevar a cabo, es importante que cada uno de nosotros llevamos adelante un rol muy importante que es el ser guardianes de esta biodiversidad. Ustedes verán ahí una imagen en donde podemos ver diferentes tipos de variedades de papas. ¿Cuántas de estas? Y lo mismo ocurre con la primera imagen del maíz, ¿no?
Es muy clásico encontrar, por ejemplo, que dependiendo de la demanda turística, de la demanda del comercio en realidad, podemos hacer que los maíces sean así bien overitos y todo, y decimos, uy, están hermosos, la gente lo compra, la gente lo consume, es muy vistoso, es bien bonito, pero resulta que esa mazorca es producto em, de la polinización cruzada que se realiza a partir de diferentes variedades o razas también conocidas de maíz. Razas a partir de un término que lo trabaja Cámara Hernández, pero dentro de estas variedades de maíz se juntan y después decimos, bueno, pero yo quiero volver a tener un maíz morocho, como bien lo mencionó de hace rato nuestra compañera, y resulta que nos cuesta mucho volver nuevamente a esa variedad neta, sin rasgos, por ejemplo, con algunos granos moraditos, o con algunos granos de repente colorados, o con algunos granos amarillos. Volver a la semilla nuevamente original es un trabajo muy largo y por eso siempre tratamos de resguardar esas semillas y resguardar el conocimiento de cómo cultivar estos productos, por ejemplo, lo que es el maíz, y evitar la polinización cruzada, que es directamente que tengamos después maíces que sean overos, siempre y cuando para el resguardo de una semilla 100% con sus rasgos naturales, ¿sí? Por ejemplo, tenemos ahí un maíz morado que figura en una de las imágenes, que también ocurre exactamente lo mismo. Es un maíz que con el cual gastronómicamente se pueden elaborar muchas cosas, desde harina, chicha morada, y a partir de lo que son las harinas, una diversidad de alimentos, es rico en antocianina y demás. ¿Y qué es lo que ocurre? Muchas personas realizan la polinización de este producto con un grano de maíz amarillo o uno blanco con la intención de que los futuros maíces o choclos sean más dulces. Entonces, si nosotros mismos con una práctica a sabiendas de lo que esto puede llegar a implicar, estaríamos nosotros haciendo una contraataque contra nuestra propia soberanía también, porque no estamos resguardando aquellas semillas, no estamos siendo guardianes de nuestra biodiversidad, ¿sí? Ahora bien, vemos ahí un montón de imágenes de papas o yucos. También mencionamos Sí, rituales que nos van a permitir también la transmisión de conocimientos de cómo cuidar estas semillas. Y no es simplemente pensar en esta semilla como, bueno, yo tengo aquí una semillita de maíz, sino también yo tengo acá una semillita de conocimiento que comparto con mis hermanos, comparto con mis sobrinos, con mis papás, con mis abuelos, con mis vecinos. Y este conocimiento de cómo trabajar la tierra, de cómo trabajar las semillas, de cómo resguardarlas, cómo trabajarlas a posterior, si necesito yo de repente hacer harinas, si necesito hacer combinación de estos productos con algunos secundarios, premezclas y después el uso gastronómico en un alimento puntual, es importante. Entonces, pensemos a la semilla no solamente como aquella semilla que decimos un granito de maíz o una papa, sino más bien como también parte de un conocimiento que necesariamente debemos compartir con nuestro entorno, ¿sí? Entonces, en estos rituales que bien menciona acá, hagamos la diferencia también por si acaso, tenemos dos cosas importantes. Una que es una ceremonia. La ceremonia es aquella práctica que nosotros podemos llegar a hacer, por ejemplo, aquí en mi provincia y a lo largo de la región andina, se comparte mucho lo que es la ceremonia de la Pachamama. Entonces, ese momento en el que uno realiza una práctica de reciprocidad para con nuestra madre tierra. Entonces, yo ya cultivé, trabajé la tierra, estoy por cosechar y lo que voy a realizar ahora es el proceso de reciprocidad, de poder agradecer, de poder compartir con las demás personas que me acompañan lo que he trabajado, ¿sí? Eso es una ceremonia, mientras que el ritual es lo que hace aquí Naira con su familia.
que es muy particular en relación a lo que las demás familias y comunidades hacen. Bien mencionaba hace un momento Lidia, la presencia de la coca, el saumerio, muchas veces el grano de quinoa, papel picado, flores, no compartir con la Pachamama. De repente mucha gente considera que no puede haber carne, no puede haber huesos, simplemente frutas, verduras, comidas elaboradas sin condimentos. Tienen que estar en recipientes que no sean metales porque la transmisión de energía se ven bloqueadas. Entonces, todas esas particularidades se va a denominar ritual. O sea, ¿qué es lo que hace Naira y su familia? Esta particularidad es un ritual. Y este ritual que yo hago con mi entorno familiar, esa transmisión de conocimientos, se hace en un entorno totalmente familiar y a posterior comunitario, si es que perteneciesen ustedes a alguna comunidad o algo por el estilo. En lo personal, pertenezco a una comunidad también aborigen, entonces un ritual para mi familia y otro a nivel comunitario. ¿Sí? En este compartir, en de pedir permiso, no solamente a la tierra, sino permiso también a las semillas para poder cultivarlas, para poder cosecharlas, mantener ese contacto con la tierra y cada uno de esos productos es importante. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver qué es lo que pasa con la alimentación. Porque muchas veces estamos nosotros en muchas situaciones nos desarraigamos de esta instancia de qué es lo que pasa con la soberanía, con la resiliencia, con el alimento, con la semilla y pasamos a roer el hueso, que es ya tengo la zanahoria y las papas en la mesa de la cocina y empezaremos a trabajar. Entonces, la gastronomía más adelante lo que vamos a abordar es este proceso que estamos hablando, cómo llega a la instancia de compartirlo en una mesa y, claro está, cómo esto va a incidir en nuestra salud. Bueno, ¿qué estamos perdiendo nosotros si llegamos? O ¿qué es lo que viene siendo el otro lado de la cara? ¿Qué pasa si nosotros hacemos caso omiso a toda esta reflexión que estamos realizando? Bueno, pues sencillamente esta diversidad de papas, esta diversidad de mashuas, ocas, yacones, maíces, tarwi y demás productos que tenemos en la región andina y en otros, o quieran ustedes ponerlos en su lugar de residencia, en su localidad o en su región, cada uno de estos desafortunadamente van a ir desplazándose de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito, y lo que vamos a tener como resultado es lo que mencionamos en un principio, la dependencia a semillas que nos las van a tener que surtir un mercado llamado X. Y lo único que vamos a hacer nosotros es remunerar económicamente a este mercado porque nosotros no contamos con esa semilla. Es lo que nos ha pasado. A nivel acá local, nosotros familiarmente lo que producimos es el yacón. No sé si lo ubican, si lo han producido o lo han escuchado hablar. El yacón muchas veces se suele confundir con un tubérculo, pero en realidad el yacón es una raíz engrosada que tiene un mayor porcentaje acuoso y también disputado con el porcentaje de fibra. Entonces, el yacón lo que tiene de particular es que tiene un tipo de azúcar que no es la fructosa ni es un almidón, sino más bien es un fructo oligosacárido y el mismo, al consumirlo, permite que las personas, por ejemplo diabéticas, si lo consumen fresco, no genere un desequilibrio a su organismo. Entonces, si tenemos un producto que te va a otorgar esa necesidad de consumir algo dulce y no te va a repercutir en tu salud si eres diabético, y además que estás consumiendo un buen porcentaje de fibras, líquidos, antioxidantes y demás, tenemos diferentes variedades del mismo. ¿Qué pasa? Hoy en día estas variedades se han ido desapareciendo. En la provincia fácilmente teníamos 4 variedades de yacón y hoy en día estamos hablando de 2 y con suerte una en algunas partes. ¿Por qué? Porque nuevamente pasa lo que estamos diciendo acá.
lo estamos perdiendo la autonomía porque desplazamos ciertas variedades por unas mejores, por las mayormente demandadas por el comercio o porque simplemente la práctica de la agricultura no se está desarrollando como se debe dentro de las comunidades. Y ahora vamos a ver cómo afecta esto en nuestra alimentación, ¿sí? Si voy rápido, me avisan. Antes de que se nos empiece a patinar el hámster, levanten manito, avisen. Va Ok, muy bien. vamos con la minga. La minga viene siendo esta práctica que bien mencionaba hace un momento Lidia cuando nos mencionaba todas y cada una de estas riquezas que uno puede hacer a partir de este trabajo que nosotros podemos hacer para con nuestra gente de nuestra comunidad, para con nuestra familia. Es un trabajo totalmente gratuito. Bien lo mencionaba nuestra compañera en su momento, decía que estaba de repente en su comunidad haciendo una minga. Bueno, esta minga tiene directamente eso, el poder hacer un trabajo común para alguien que no está pudiendo tal vez desarrollarlo, puede ser un trabajo en la tierra, una siembra, una cosecha, un aporque, un deshierve, puede estar siendo tranquilamente la construcción de una casa, paredes, desagües, etcétera. O sea, pensemos a la minga no solamente como algo que, no, pues como por allá lo hace alguien allá en la orillita de aquel cerro, en aquella isla perdida, sino más bien como una respuesta en la cual podemos llegar a tomar contacto con otras personas, con personas que son, claro está, aquellas personas cercanas, a ver, como un espacio de construcción de conocimientos, no solamente porque voy a aprender tal vez carpintería o porque voy a aprender de repente a hilar, a tejer, a guardar una semilla, o voy a aprender a cómo de repente se hace una pachamanca o un curanto, sino más bien no como una práctica así alejada de que, bueno, vamos a ir a hacer una acequia y punto, no, sino como un espacio de construcción del conocimiento, como les decía. Ahora bien, tenemos dos cosas diferentes. Una es la minga, este espacio de trabajo gratuito, comunitario, lo hacemos porque necesitamos poner en común una necesidad y esta necesidad entre todos lo vamos a poder realizar en vez de que sean 3 meses. Bueno, estos corrales, este pastizaje y demás lo vamos a realizar de repente en una semana. Y nosotros todos así, sin pensar en que, oiga vecino, usted me tiene que venir a trabajar después a la casa, ¿no? No. Simplemente lo hago porque entiendo que está la necesidad, ¿sí? Mientras que tenemos en contracara al AINI, en donde nosotros buscamos ¿sí? una reciprocidad. Es muy común, por ejemplo, algunos casamientos en donde está el AINI. Usted hoy me invitó, yo le llevé una cama. Cuando yo me case, usted mínimo me trae una cama o algo que tenga el mismo valor. ¿Sí? De repente, bueno, usted vino, me ayudó a cosechar la fruta antes de que se madure, porque si se sobremadura, de repente el pH, los grados Brix para poder hacer la mermelada no va a ser la correcta, me van a salir azucaradas las mermeladas, etcétera. Yo voy hoy y lo ayudo. Pero usted más adelante lo que va a hacer es venir a ayudarme con de repente la venta de mi producto, que es el chacón. Voy a ir a una feria, usted que tiene un vehículo, por favor, me alcanza todos los cajones, perdón, a la feria. Entonces, es un ida y vuelta, pero recordemos que tratamos de que siempre trate de ser el equivalente al trabajo. No es que yo hoy me voy a acabar papa y usted va a venir nada más, no sé, de repente a contarme la cabeza de animales que tengo. O sea, tiene que ser algo equivalente en trabajo y fuerza, ¿sí? En cuanto después, más adelante, tenemos nuestro motorcito. Nosotros necesitamos alimentarnos, necesitamos esto de poder justamente compartir. Si hablamos de que gente se reúne, es a comer. O sea, nosotros decimos, tenemos una reunión, tenemos que hacer un trabajo, necesitamos hablar de este tema. Bueno, perfecto. La comida siempre va de por medio. Entonces, como un pretexto, pero la comida suele ser esa energía que nosotros necesitamos para continuar. Y qué mejor que sea a partir de estos productos que acabamos de mencionar,
poder hacer soberanía desde nuestra alimentación. Ahora bien, no solamente es que me voy a ir al mercado y a comprar cualquier cosa, sino también voy a apuntar a poder comprar de aquellos productores que yo sé que también tienen, poder colaborarnos entre nosotros. A ver, no voy a ir de repente a comprar, no sé, prepisas de vete a saber de dónde la, la producen, sino de repente voy a empezar a tener también una conciencia sobre lo que compro, a quién, cuándo, dónde. No voy a estar pidiendo de repente choclos en agosto porque estoy muy segura que en esa época lo que voy a conseguir van a ser una producción inorgánica con una sobrecarga de productos químicos que no es temporada, que Dios sabe cómo lo han producido, sino más bien voy a ir a consumir un producto de temporada consciente a los productores. Entonces también estos espacios que ustedes cuentan, que son ferias, que son encuentros, son espacios muy importantes para mantener el respeto para con aquellos productores en temporada, ¿sí? También así, el hecho, por ejemplo, poder encontrar las ollas comunitarias, los tiempos compartidos, la historia del plato. Y acá hago pausa. Bien mencionaban de hace rato ustedes al curanto. Y alguno tal vez dijo, ah, sí, sí lo conozco. Y otros dirán, no tengo idea de lo que es. Y si yo les hablo de Pachamanca, puede ocurrir exactamente lo mismo. Entonces, cuando hablamos de un plato, de un alimento, este aceitito que nos van a dar, este combustible a nuestro cuerpo, no es simplemente hoy te hice una sopa de frangollo y todos comerán sopa de frangollo porque han venido a ayudarme, sino más bien también empezar a conocer lo que es el trasfondo de ese plato. Por ejemplo, bueno, hoy en día al frangollo fui y lo compré en el mercado. Está genial. Pero también hacer memoria y decir, a ver, el frangollo no siempre vino en una bolsita, o la sémola no siempre vino en una bolsita y la fui a comprar al supermercado. ¿Cómo era antes? ¿Cómo se molía ese maíz? ¿Qué grado de molienda? ¿En qué tecnología se solía moler? Y hay que reconocer también que tecnología no es solamente tener un celular que, no sé, proyecta cual, sino también hablamos de una tecnología ancestral que ya sean los morteros, los molinos, y que los mismos han también estado orientados a poder trabajar de forma armónica con nuestro entorno, ¿sí? Entonces, es importante, recordemos, mantener siempre esa transmisión de conocimientos de que si hoy te sirven una sopa de frangollo, reflexionemos, a ver, el frangollo siempre estuvo así, la carne, ¿cómo se almacenaba? ¿Cómo se tenían los productos, las hortalizas, las verduras frescas? La carne, una majada, de repente, ¿cómo es que se maja una carne? Siempre fue con el ofladorcito, hubo una piedra antes. E- Exactamente esto, es que nos empecemos a repreguntar para que esos conocimientos no siempre queden en un siempre se hizo así, Dios sabe por qué lo hacen ahorita, sino que más bien empecemos a reflexionar y a tener en cuenta que estos conocimientos tienen un gran valor significativo para nosotros, que conformemos o no una comunidad, sino más bien para mantener ciertos conocimientos vivos aquí simplemente con una sopita de frangollo. Vamos más adelante. ¿Qué es el aptapi? O mejor conocida también, dependiendo de que si la han escuchado, es la pamba mesa o mesa de todos. Es una muy hermosa práctica que podemos llegar nuevamente a reivindicar como una forma de compartir alimentos de forma equitativa de a partir de lo que yo tengo. ¿Qué significa? Por ejemplo, es un ritual, ¿sí? Cada familia, cada comunidad lo hace de forma diferente. Ya dijimos, diferencia entre ritual y ceremonia. Bueno, al ser un ritual, en mi pago, en mi creencia aquí donde estoy, ¿qué es lo que hacemos? Listo, así como hacemos a fin de año, que cada vez, bueno, usted se hace cargo del pollo, usted de la bebida, usted del postrecito, usted de la ensalada, y lo que hacemos es
ponemos todo sobre la mesa y de repente sobre la mesa después todos comemos. Está genial. Bueno, tiene la esencia de eso. De repente, allí como verán en la imagen ilustrativa, se colocan directamente grandes caminos de aguayo o tela, tipo manteles, y yo llego allí. Bueno, yo quiero aportar con quesos de cabra, que es lo que ahora tengo en temporada. Tengo requesón. Allá por ahí el vecino dirá, bueno, ahí me quedaron papas que hemos cavado, el otro dirá, yo tengo choclo y demás, y llevarán y se colocan todo así, como ven ustedes ahí en la imagen. Se coloca y entre todos vamos a alimentarnos de lo que hemos traído. Entonces, esta mesa de todos, ya sea que se haga sobre un aguayo, sobre un mantel, en el piso, en una mesa, es un espacio muy importante en la cual desde donde yo puedo, colaboro, coloco en la mesa y vamos a compartir. Entonces, no es que los quesos de cabra tengan más valor que las habas, el choclo, la papa o los ajos que ustedes hayan traído. Todos toman el mismo valor y la misma altura de relevancia en una mesa, en un compartir. Y ese es el espíritu tan importante que tiene esta mesa de todos, esta mesa o estas ollas comunitarias o estos espacios en los cuales a nosotros nos van a permitir poder compartir, fortalecernos como comunidad, fortalecernos como emprendedores. Por ejemplo, en las ferias, aquí es muy común que de repente se hace una feria de productos. Bueno, a ver, ¿usted qué vende? Yo vendo carne, yo vendo fruta, el otro verdura. Bueno, a ver, ¿con qué quiere aportar para la olla comunitaria? No, yo aporto esto, y de repente sale un rico guisito, sale una muy buena picada y después todos los vendedores nos juntamos a un costadito, almorzamos, compartimos y ha sido una mesa o un alimento construido por parte de todos. Entonces, yo no me siento más, yo no me siento menos, yo me siento parte de este espacio que hemos ido compartiendo. Entonces aquí la palabra importante es, no hemos generado una dependencia, sino una horizontalidad, en donde todos estamos parejitos en condiciones de que hemos ido pudiendo aportar. Hoy no puedo, mañana sí, perfecto, pero estamos ahí en una horizontalidad de poder no solamente contribuir, sino también, por ejemplo, en esta estructura de alimentación en donde todos estamos a la vuelta, en un círculo. No hay una cabecera, no hay una disposición de mesas tipo buffet o tipo EU o dependiendo de los diferentes tipos de mesas de servicios que conocemos dentro del rubro gastronómico, ¿sí? Y para ir avanzando, tenemos esto tan importante que es generar el vínculo. ¿El vínculo de qué? De recuperar esos tejidos sociales que tenemos para con nuestro entorno comunitario, familiar, de productor, que es lo que dijimos hace un momento. Estas ollas comunitarias que podemos hacer ante la necesidad alimenticia, si estamos conociendo que hay deficiencias de alimentación en alguna familia, en niños, por la situación económica, por la situación familiar y demás, entonces no lo deleguemos como de repente, no sé, sabrá cómo sale a flote, sino más bien a ver qué hacemos para que esa persona directamente tenga una mejor posibilidad. Entonces, no hacemos AINI, hacemos minga. Y a partir de esta minga podemos trabajar de repente una olla comunitaria, un huerto barrial, ¿sí? El ritual del tiempo, que es que mencionamos en la imagen del centro, es el tiempo de calidad, de conversación, de transmisión de conocimientos. La alimentación y la gastronomía que se trabaja en la región andina eh, son alimentos que llevan mucho tiempo de cocción. O sea, si uno dice de repente voy a hacer unos tamales, y bueno, entre que haces la harina, entre que te pones a armarlos, entre que estás cocinándolo y demás, o sea, créanme que en 30 minutos es una sopita marucha, no es. O sea, va a llevar su tiempo. ¿Y esto qué significa? Que ese tiempo lo voy a compartir para con mi familia, para con los que están en mi entorno, y ese va a ser un espacio de construcción de conocimientos, de transmisión de conocimientos.
No es que me saco una pizarra y le pongo a explicar, sino más bien a partir de la práctica que voy realizando, voy transmitiendo ese saber a los demás. Ya me vieron cómo até los tamales, ok, capaz que así no se me rompe, yo lo hago, lo pruebo, ah, sí, así no se rompe la tirita. O por qué cuando lo haces servir a mí se me revientan y a ti no, a ver cómo lo haces, ah, capaz que es eso, a ver, voy a tomar en cuenta qué tipo de leña, por qué está el fuego así, por qué le pusiste chala abajo de los tamales, por qué no le llenas de agua la olla. Entonces, todas esas cosas son momentos de transmisión de conocimientos, de poder ir diciéndolo sin la necesidad de pararnos al frente y hacer una exposición, ¿sí? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, una mesa en la cual el diálogo es parte fundamental para que esto que acabo de mencionar hasta ahora sea posible, ¿sí? Ahora, las compras colectivas, era lo que estábamos diciendo hace rato. Yo sé quién es el productor, quién es nuestro vendedor, quién es el agricultor, el ganadero, quién es nuestro apicultor, quién es, cómo produce, cómo hace. ¿Por qué? Porque ya compartí una minga, ya compartí otros espacios, he compartido un diálogo, entonces yo sé cómo trabaja, entonces lo que voy a hacer es apoyarlo. Necesitamos hacer una huerta comunitaria. A ver, ¿quién tiene semillas de aquellos cultivos que ya prácticamente se han perdido? Tal o cual productor. Bueno, vayamos, hablemos, trabajemos, ¿sí? Pero eso es importante, el diálogo. O sea, muditos no vamos a lo, mudos y solos no logramos nada, ¿sí? Entonces, la historia del plato vamos a enseñar a los niños los orígenes, el nombre, lo que comen, cómo lo comen y todo este proceso que acabamos de mencionar. Y ya para ir casi cerrando, hablamos de la sanación. Estos productos tienen un significado muy importante si sabemos cómo ha sido toda esta cadena que hemos hablado hasta el momento, desde cómo se produce, de dónde son, quién la cultiva, etcétera. Si sabemos toda esta cadena y por sobre todo nosotros somos los que hacemos esa cadena, entonces también necesariamente vamos a conocer sobre los beneficios que tienen estos alimentos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la quinoa, tenemos el maíz, tenemos otros alimentos, por ejemplo, ya sean leguminosas y demás. Y en este caso está el hecho de la cosmovisión. ¿A qué nos referimos con cosmovisión? La cosmovisión viene siendo aquel enfoque, cuál es la perspectiva, desde dónde me ubico para hacer ciertas observaciones y esa observación, ¿qué lectura hago yo a partir de ello? Bien lo decía Lidia, ¿qué es lo que observo? La luna está creciente, perfecto, ¿qué lectura hago? ¿La luna está creciente y ya? No. Entonces, lo que hago de lectura es empezar a pensar ¿qué es lo que hago con esa información? ¿Me sirve para sembrar, para cosechar, para regar, para cortar, para faenar? ¿Para qué me sirve? ¿Sí? Y dentro de la alimentación, la cocina, exactamente ocurre lo mismo. De repente ustedes, pero no tiene nada que ver, sí tiene que ver. ¿Cuándo van a ir de repente a levantar leña? ¿Cuándo van a armar una feria? ¿Cuándo van a hacer todas esas cosas? Tiene que ver justamente con esta observación. No me refiero exactamente a que chequeemos lo que dice el servicio meteorológico, sino más bien que hagamos un análisis de nuestro entorno, de cómo podemos empezar a trabajar. Ahora bien, el saber rural. Todos y cada uno de nosotros estoy más que segura que no les estoy diciendo ninguna novedad, por así decirlo. O sea, algo de estos conocimientos ustedes ya lo tienen y lo han ido practicando de alguna u otra forma. O sea, personas ajenas a esto no somos y es importante que nosotros a partir de este intercambio de conocimientos que podamos hacer, de este diálogo, podamos llegar a hacer que el conocimiento que tenemos sea más amplio, ¿sí? No simplemente de escuchar, sino de interactuar, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos nosotros nuestros granos de quinoa y kiwicha. Cabe aclarar que los cultivos andinos son libres de gluten, o sea que no tienen este producto que sí lo tiene
la avena, el trigo, la cebada y el centeno. Entonces, también de ese lado contribuimos a personas que por una cuestión alimenticia no pueden consumir alimentos que contengan este producto de gluten, ¿sí? Por ejemplo, en los maíces, importante, los antioxidantes, a veces no le llevamos importancia, pero sí cuando ya tengamos nuestros 40 para arribita, sí empezamos a decir como a que, uy, la carita, las arrugas, el color de la piel, está pegando fuerte. Bueno, en este caso, los antioxidantes los encontramos en la mayoría, prácticamente en la totalidad de los alimentos, pero también hay que saber cómo trabajarlos. No es lo mismo decir que ustedes van a consumir un choclo que ha sido cocido por 5 horas que un choclo que haya sido cocido en 45 a 1 hora. ¿Por qué? Porque la evaporación también de los nutrientes también aquí va a incidir. No es lo mismo consumir una ensalada fresca que decir piqué unas espinacas, las metí en el congelador y dentro de 15 días me acuerdo que algo verde está allí y lo voy a sacar y lo voy a consumir. No es lo mismo. Créanme, los nutrientes no solamente se van de nuestro alimento, sino también que, por ejemplo, la exposición al aire hace que los mismos se oxiden. Sí, efectivamente, nosotros también nos oxidamos. Tal vez si nos viéramos a lupa nos daríamos cuenta un poquito más, pero los productos se van a oxidar, la carne también se oxida. Entonces los colores de la carne, nosotros vamos a la carnicería, genial, ¿cómo es la carne? ¿Le da lo mismo a ustedes comprar una carne roja que comprar una carne que está medio amarronada, negruzca? Creo que no. Entonces también lo mismo, la oxidación es un proceso natural, pero también es necesario conocer sobre esto para tener una buena alimentación y para que ese asado, ese curanto o esa pachamanca, ese guisito o sopa no nos termine cayendo mal. Así también para con otros productos, por ejemplo, que son digestivos y para evitar, por ejemplo, los parásitos. En este caso, las semillas del zapallo es un clásico, aquellas no que están curadas, ¿no? Sino, por ejemplo, de repente tostarlas y comerlas como si fuera un avio o un puntal de media mañana, como si fueran unos snacks, que también contribuyen muchísimo para evitar, en especial a los pequeños, el tema de los parásitos desde que son pequeñitos por la falta de alimentación, una buena alimentación y una buena nutrición para evitar a estos. ¿Sí? Ahora bien, trabajemos en torno al poder que tenemos de los colores. Vamos, Porque Ernesto, mira que están los compañeros con preguntas. ¿usted considera, hago pausita, preguntas, cierro y hacemos preguntas? Claro, hay compañeros que tienen preguntas, así que ya para ir cerrando, si te parece. Sí, Sí esta es. viene siendo, sí que, no, les avanzo, tierra cuidado. Bueno, el poder de los colores. Habrán visto que siempre, Ali, nuestras mamás, nuestros papás siempre nos han dicho, por más verde que veamos, rojo, naranja, amarillo en el plato, usted se come todo. Bueno, en este caso ocurre exactamente lo mismo. Cada uno de estos colores tiene un valor nutricional muy importante y mientras más colores tenga nuestro plato, más rico, diverso y nutricional es. Los digestivos de limpieza. Por ejemplo, tenemos uno muy importante aquí que es la muña muña, que si bien se consume mucho en licores e infusiones, por ejemplo, es un digestivo muy importante que podemos tener en el caso de que tengamos como de haber comido platos muy pesados y demás. El valor de esos alimentos amargos. Mientras más amargo es el tecito, mientras más amargo es el alimento, créanme, más saludable es. Por eso no encontramos por lo general infusiones o alimentos que sean dulces y ricos para nuestras preferencias, ¿no? Por otro Gracias, lado, Naira. es necesario que empecemos a trabajar más adelante en cómo ponemos todo esto en acción. Es a partir de esta instancia que ustedes tienen más adelante, que es el proyecto con el que van a empezar a trabajar, que todos los conocimientos que ustedes ya tienen y algunos otros que puedan ir construyendo con sus compañeros de grupo, equipo, podamos trabajar un plan de acción que sea totalmente consciente y que sea, claro está, en pos de poder trabajar
los conocimientos ancestrales, conocimientos actuales, la integración de todos y cada uno de ellos en pos de una soberanía alimentaria, de una estabilidad en nuestra biodiversidad productiva y claro está, con respeto siempre a nuestra cultura. Así que muchísimas gracias por su tiempo, espero que les haya gustado. Les dejo al inicio, Hermoso. ya tienen mi correo, mi contacto y ahora sí vamos a la instancia de preguntas. Gracias. Gracias, Naira, hermoso. Abrazos, abrazos, muchas celebridades para vos, para Lidia. Y hay preguntas, vamos a abrir el Perfecto. debate, vamos a hacer un espacio de debate, de diálogo. Como ustedes saben, esto está siempre en diálogo con nuestras prácticas. Tal vez ni siquiera tengamos que iniciarlas, sino que estamos continuando, ¿no es cierto? En diálogo, en tensión también, con preguntas. Gracias, Albeiro Santana de la Red Solidaria Colmena, que pudiste conectarte. Así que, Leticia desde México, a ver, con preguntas, Leti, ¿verdad? Así es, pues muy buenos días aquí en México. Una felicitación ante todo por estos grandes aprendizajes, Livia, Naira. Coincide también con Latinoamérica, con mi país, por todo lo que ustedes comentan, también aquí lo practicamos. Pero mis preguntas son dos. Una de ellas es la siguiente. ¿Qué podemos hacer para contrarrestar el proyecto de mercado capitalista neoliberal para que pues no siga la verdad inundando el mundo con esos productos capitalistas que nos enferman, los congelados, todo lo de las grandes empresas capitalistas? Y la segunda es cómo podríamos hacer para que nuestras nuevas generaciones, no sé, yo creo que en todo el mundo, hay espacios donde consumimos, hay comedores comunitarios, hay comedores del gobierno, en las escuelas, que las nuevas generaciones, tanto de nuestros niños como las juventudes, puedan tener acceso, qué acciones podríamos tener acceso a una educación en alimentos soberanos, en pues aprendizaje de los legados ancestrales, sobre la siembra, sobre muchas cosas que no están escritos, están en nuestra memoria y en nuestro ADN de nuestras culturas, tanto andinas, latinoamericanas. Esas dos preguntas, pues me gustaría que las pudiesen contestar. Muchas gracias y sigo con ustedes. Gracias. Muy bien. ¿Quieres ir tú, Aina, o voy yo? Lidia, tranquilamente. Sí, ambas y también los A compañeros que las están en la dos, sala, un quien minuto guste, cada sí, una, así podemos socializar la palabra. claro. Muy bien. Bueno, muy importante las preguntas. ¿Qué hacer frente al modelo económico que El mercado. implica, ¿no? Casi nada. Bueno, yo considero que contra ellos es difícil con nuestros recursos poder decir vamos a medir fuerzas de alguna manera. Yo lo que considero es que lo que debemos es fundamentar esa cultura dentro de nuestros pueblos. Yo lo que considero es que esto no se puede perder, el hecho de que nosotros hagamos todos estos procesos dentro de nuestras comunidades es una forma de difundir Mm. estas enseñanzas para que se sigan arraigando dentro de los territorios y mantener vivo eso, porque es que hay que mantener vivas estas culturas. En el caso de nosotros, y lo mencionaba Leti, eh, Ujú. es el tema, ¿cómo hacer con las instituciones, con los procesos, por decir algo, de comedores comunitarios y todas estas cuestiones? Dentro de los procesos que nosotros hemos adelantado acá en Colombia, como comunidades indígenas, como pueblos o indígenas, tenemos un sistema que se llama el Sistema Educativo Indígena Propio, CI. Este sistema Ujú. educativo indígena propio es donde nosotros estamos incorporando, haciendo que hayan unas normas desde el Estado, desde los gobiernos,
que donde Ok. permitan directamente que sean nuestros alimentos los que alimenten a nuestros niños, a nuestros hijos. De manera que acá hay Ujú. una cosa que se llama que las canastas educativas, donde se le proporciona la alimentación en las instituciones educativas a nuestros niños. Entonces, lo que hemos logrado, porque primero nos traían la leche de Nestlé, nos traían muchos productos importados y de grandes multinacionales. Nosotros dijimos, pues, ¿qué estamos haciendo? Estamos dentro de nuestras instituciones educativas, queriendo que nuestros hijos aprendan nuestra propia cultura, queriendo que ellos manejen la tierra, conozcan todo el proceso y que eso se alimente y agrande el conocimiento, no que se quede ni que lo vayan borrando. Entonces, nosotros mismos en las instituciones educativas, casi todas son agropecuarias, casi todas nuestras instituciones educativas como pueblos indígenas, hablo, son agropecuarias, de manera que nosotros mismos producimos la proteína, producimos pollos, cuyes, conejos, gallinas, los huevos, todos nosotros mismos lo producimos, pero a pesar de que lo producíamos, nos traían huevos de una avícola por allá, no sé dónde. No nos los compraban a nosotros. Entonces, una de las peleas que hicimos fue esa, de que los productos nos los compraran a nuestra misma institución. De esa manera, esos recursos llegaban a la institución, fortalecían en la producción educativa o del territorio y a su vez eh, alimentábamos con productos que sabemos que son sanos, que realmente no tenemos químicos, que realmente los producimos teniendo en cuenta todos estos factores que acabo de hablar Naira, que acabo de hablar yo, en cuanto al respeto a la madre tierra para hacer esa producción de manera que llegan con buena energía para nuestros niños. Entonces, en estos momentos, nuestras canastas educativas directamente incorporan la mayoría de los productos que producimos nosotros mismos. Es como la forma que yo digo tenemos para enfrentar a esas multinacionales desde nuestras medidas, desde nuestras condiciones, porque nosotros sí aquí damos la lucha muy fuerte porque se nos reconozca nuestra cultura, como la salud también, también tenemos el sistema de salud propio. Entonces también estamos valorando ahorita lo que es nuestras parteras, nuestros sobanderos, nuestros curadores de ojo, nuestros armonizadores, todos están siendo reconocidos a través de las luchas que hemos tenido, como dicen por ahí, los indios joden mucho, tapan la Panamericana, no dejan que fluya el desarrollo. Qué pena, nosotros somos desarrollo desde nuestra medida y para nuestros territorios. Entonces, ese tema lo hemos ido luchando y lo hemos ido logrando. De esa manera es, considero yo que debe hacerse, pues es como lo he aprendido, es como lo caminamos nosotros, entonces pues creo que es una buena forma. No sé, Naira, si quieres complementar. Muy bien. Bueno, desde mi aporte, hablarles desde mi realidad, mi experiencia. No hay una receta. O sea, partirle desde ya, Leticia, no es que vamos, yo le voy a dar un juguito y usted va a decir, acá funciona y en la China también. No, es como muy particular cómo se ha ido trabajando y en este caso, cómo lo trabajamos aquí es, una, ¿cómo ir en contra de todo esto de que el mercado me ofrece? Bueno, uno de los mejores espacios son las ferias. Son aquellos espacios que componen directamente emprendedores, el productor está cara a cara con el vendedor. Entonces, estos espacios son muy importantes. Importantes no solamente para nosotros que vamos a ser los que vamos a estar ahí enfrente al público vendiendo nuestras mieles y productos, sino también para nosotros ir y después comprar eso, ya sea que monetariamente lo compremos o lo intercambiemos a través de trueque. Pero estos espacios son muy importantes. Por lo tanto, lo que sí hay que trabajar siempre son en políticas dentro, ya sea yo como parte de una familia o una comunidad, incentivar y promover estas prácticas, ya sea que las podamos legislar, que podamos establecer un espacio en común y demás, proyectándolo un poco más grande, ¿no? Pero garantizar que ese espacio, una, no se pierda y que yo también ser consciente de que no digo yo, compren mis mieles y después lo que hago es en vez de ir a comprar las papas y las hortalizas de acá, me voy al mercado o me voy al supermercado. Entonces, ser muy coherente con las prácticas que uno, lo que dice y lo que hace.
Por otra parte, ¿qué Eso es lo que sí. hacemos con lo que pasa en la escuela, con la transmisión de conocimientos y yo qué hago? Para los que somos docentes, porque también en este caso también soy profesora, no solamente del área gastronómica, sino también soy docente, comentarles, uno de los pilares que necesitamos dentro de la escuela es el pilar sociocomunitario. Y este pilar sociocomunitario establece el vínculo de la escuela para con su contexto. ¿Y qué es el contexto? No solamente son las familias, la policía, algún otro organismo de por allá, la municipalidad, sino también son aquellas comunidades, son aquellos emprendedores, somos todos. Y uno dirá, pero yo no tengo niños en la escuela, pero igual somos responsables al estar dentro de ese entorno, somos responsables de lo que ocurre dentro de esa institución. Entonces, no solamente porque la escuela va a ser un desfile y ahora sí estamos todos interesados en que la calle esté limpia, sino en que todos tenemos que contribuir en cuanto a los conocimientos que están dentro de esa escuelita, sea o no sea que tenga yo niños, adolescentes o adultos yendo a esa institución escolar. Entonces, desde hablar desde un comedor escolar, desde mi realidad, cuando iba a la primaria, ¿qué es lo que hacían mis papás? Y mucha gente de acá de la comunidad, eh, yo le digo comunidad y capaz que no era gente de la comunidad, pero sí de los vecinos, ¿qué es lo que hacían? Son agricultores, son ganaderos, bueno, ¿qué tenemos ahora en temporada? Hay duraznos, hay hortalizas, hay tal cosa. Bueno, yo voy y llevo y contribuyo a la cocina de la escuela porque sé que hay, sé que este producto es orgánico y lo que quiero hacer es contribuir con la alimentación de los niños. No le digo que usted todo lo que siembre vaya y lo lleve, porque también usted necesita eso venderlo y mantenerse económicamente, pero sí ser Claro, responsables de justamente de lo que yo puedo contribuir. Es lo que mencionamos nosotros hace rato. ¿Qué puedo hacer dentro de esta minga, de esta olla comunitaria? Por otra parte, los comedores escolares y en cuanto a la alimentación semanal, dentro de las políticas públicas aquí existe que el gobierno está regularizando ciertas políticas en las cuales a una escuela le va a llegar, este es el menú que tiene que tener de forma semanal la escuelita y los chicos tienen que alimentarse de esta forma. Pero en este caso, ya sea que tenga boleta, etcétera, la persona que yo le compro y todo lo que fuese. Pero reitero, si uno sabe estratégicamente a quién va a comprarle, sabemos también que hay productores que venden con factura, que son claro. agrícolas, son ganaderos, son apicultores, son etcétera, etcétera, etcétera. Yo sé que ellos Gracias, venden. Mayra. O sea, ¿por Sí, qué voy a ir a comprar nuevamente al supermercado? Entonces, todo esto a que hablamos comprar, justamente, ¿no es? a Es comprar importante o que lo también a llevemos a la práctica. intercambiar. Claro, Tal a cual, tal comprar o cual, también tal a cual. intercambiar, a trocar. Acá hay Exacto, esto que mencionábamos también del hay una trueque. pregunta, acá hay una pregunta de una compañera, María Cristina. Mande. Dice, gracias por tan bellas compartencias, abrazos sus saberes, resistir desde nuestra cotidianidad, esta idea de la sacralidad cotidiana con la tierra y la semilla es muy potente. Dice, la historia que aportan las semillas son reproducidas en las prácticas que nos comparte. ¿Puede Lidia profundizar un poco respecto a la salud y en particular a las personas conocedoras del cuidado del cuerpo, con masajes y el manejo de la herbolaria? Un minuto, Olivia. La pones difícil en un minuto, ¿ah? Pero bueno. Ujú. Bueno, eh, ¿qué te puedo ampliar? Nosotros desde nuestros procesos de salud tenemos, pues obvio, nuestros sabedores ancestrales. En este campo de sabedores ancestrales, en otras partes le llaman chamanes, en otra parte curanderos, en otra parte médicos tradicionales, nosotros también somos médicos tradicionales. Bueno, mil formas de llamarlo de acuerdo a los pueblos. Los conocimientos alcanzados realmente los da el respeto a la madre tierra y este tema de ritualización, rituales que era lo que les compartía yo ahora, hace parte de nuestro programa de salud dentro de nuestro territorio, en nuestro caso. El ritual del Sakelu
precisamente es un ritual que es, si se va uno a hablar de la parte económica, es un ritual bastante costoso económicamente hablando. Es un ritual que se hace cada año porque es un ritual que de zonal le llamamos aquí, pero entonces tenemos muchas visitas de todas partes y tenemos fácilmente la integración de, no sé, 5.000, 10.000, 20.000 personas dentro de un mismo ritual. Entonces, eso significa que por 3 días que son estas personas que vienen a ese ritual, son 3 días que tenemos que dentro de nuestros procesos, que es un proceso de salud, ojo, es un proceso de salud, tenemos que sostener la alimentación de esas personas, pero también se desarrolla toda una logística anterior. Un ritual de nosotros no dura esos 3 días, empieza cuando termina. Cuando termina un ritual, en agosto, por decir algo, empieza el día 13 y termina el día 18. Pero cuando empieza el ritual físico donde llega todo el mundo, ese ritual quiere decir que hace un año, en el anterior ritual, se empezó este. O sea, que este es el comienzo del siguiente ritual, porque se transmite en el sentido de que como todo es orientado por los espíritus, entonces, este es una parte de esa cadena que dice a dónde, cuál es el siguiente pueblo indígena, resguardo indígena en el caso de nosotros, que sigue con que el próximo año va a celebrar este ritual. Pero eso no es así como que una feria, que como que yo quiero, que no quiero, no. Eso son unas orientaciones muy espirituales, que vienen con unos trabajos muy espirituales y que son nuestros seres quienes nos indican cuál va a ser el siguiente sitio donde se va a celebrar ese ritual. Entonces, por decir algo, le tocó, en este caso estamos en mi resguardo Nazaquí-Huetechao, el próximo va a ser en el resguardo de Munchique, Los Tigres. Entonces, terminando pasamos allá, llevando todas estas semillas que salieron de aquí, y las ofrendas, llevándolas allá y entregando, que allá es donde van a empezar otra vez el proceso para el siguiente año hacer este ritual. ¿Por qué les digo esto en parte de la salud y de profundidad? Porque muchos de esos sabedores están en el marco de estos rituales. Están en el marco de estos rituales. Y cuando nosotros hablamos de que estos sabedores sanan, cada uno tiene una fortaleza y tiene una característica. Por decir algo, los sobanderos. Hay mayores que tienen la fuerza para ser sobanderos, pero no tienen la fuerza para curar el ojo, por decir algo, el ojo de los niños. Entonces, y hay otros mayores que tienen la fuerza para armonizar el territorio, pero no tienen la fuerza para ser sobanderos. En cuando muchos de ellos desarrollan varias fuerzas y pueden desarrollar todas las actividades dentro de la sanación en las personas, eh, las fuerzas están más concentradas de acuerdo a su espíritu, de acuerdo a la luna en que nació. ¿Se acuerda que les estoy hablando de la luna? De acuerdo al sol en que nació, la naturaleza le da más fuerza a él en ciertas actividades y se desarrollan las otras, pero hay más fuerzas en unas. Entonces, cuando estamos hablando de este tema de las plantas, del herbolario y todo eso llega, pero llega como por mensajes, llega porque nosotros dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestro ser, la nube nos avisó o nos avisó el viento porque llegó, o sentimos en nuestro cuerpo la seña, nosotros aquí le decimos la seña, y entonces nosotros, dentro de nosotros, en mi pueblo, porque no todos los pueblos tienen la misma forma de interpretar, cada pueblo tiene su propia particularidad, entonces yo no puedo hablar por todos los pueblos, tengo que hablar del mío propio. Entonces, por decir algo, en el caso de nosotros sabemos que tenemos los dos hemisferios, tenemos el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, que eso lo tiene todo el mundo, pero tenemos reconocimiento. Si yo soy mujer, mi espíritu, el espíritu que a mí me acompaña es un espíritu hombre, porque quiera o no, somos 50-50. Quiera o no, somos Bueno, claro. fecundados. Quiera o no, somos Mm. una sola fruta, pero venimos en clon. Esta semilla se produjo por dos conexiones. Entonces, tenemos mitad
hombre, mitad mujer, nuestro espíritu en el caso de las mujeres es hombre, en el caso de los hombres es mujeres. Y para nuestro caso, en nuestro hemisferio derecho determina todo lo que es lo cercano, lo más propio, lo más llegado, que es como la familia propia de nosotros. Nuestro hemisferio izquierdo tenemos que son amigos o son otras personas, no como de nuestra genética, por decirlo de alguna manera. Hacia acá nuestra genética y hacia acá las otras personas, donde cuando nosotros sentimos algo en nuestro cuerpo, decimos, ah, es para un familiar, ah, no, es para un conocido. ¿Ves? Diferenciamos esas, pero son unas cosas muy profundas, muy particulares que cómo le llega a uno a todo eso. Eso por decir algo que también cuando interpretamos el jogón. El jogón a nosotros nos habla todo el tiempo. Nosotros, nuestra leña nos habla. Desde que estamos hasta cortando la leña, desde que la estamos metiendo al fogón, cuando sale el humo, que se hizo una chispa, que si salió una brasa por allá prendida, ellas nos están hablando y nosotros estamos interpretando lo que nos está diciendo, que si el humo sale negro, que si sale gris, que si sale blanco, que si sale en espiral, que si se ventea para un lado, que si ventea para el otro. Son muchas cosas muy profundas que es vivirlo, es estar ahí. Por eso les decía yo que todo se da en el hacer. Y cada pueblo dentro de su propio mundo desarrolla esas fuerzas. Ustedes están en cada uno de sus sitios. Ustedes tienen sus propios espíritus dentro de ese espacio y ustedes tienen su propia fuerza. Cada uno tiene que aprender a potencializar esas fuerzas para usarla como le convenga a ese grupo o a esa persona en su sitio. Porque por decir algo vienen de otra parte y vienen con sus saberes aquí a mi territorio, ¿cierto? Pero quien tiene la fuerza en el entorno, porque tenemos contacto permanente con nuestros espíritus, pues somos nosotros aquí en este espacio. Entonces, de esa manera, pues puedo yo como explicar más o menos, no sé si quedó claro, los dejé más embolatados, pero, pero es como lo que puedo decir, porque es que esto es demasiado profundo. Esto no, y menos en un minuto, menos en 5 minutos, esto es una vida entera. Esto es una vida Claro, entera. por eso la importancia de seguir en el proceso de aprendizaje y de la Sí, tutoría. claro. Esto todo no se termina hoy acá, porque venimos con un camino realizado de procesos, de instancias, de diálogos y de procesos en los territorios. Entonces, vamos a tener las tutorías, porque allí vamos a trabajar la práctica que hay desde los territorios. Marito Gil, si estás por ahí. Gracias. Gracias, ¿no? Y contar un poco que efectivamente estos conocimientos son necesarios, urgentes, porque estamos en una lucha cultural, ¿no? La lucha cultural, en realidad, cuando logramos que las personas que consumen las cosas que producimos hagan parte de nuestras redes, pues estamos intentando transformar un poco su forma de comprender la vida, ¿no es cierto? Esta lucha cultural depende también de los consumidores. Es fundamental la gente que interactúa con los procesos, no solamente los que trabajan los procesos, sino la gente que interactúa con los procesos, y los que están alrededor, los indígenas de la compañera Livia. Y entonces sí, eso quería contar un poco lo que estamos en un momento muy complicado, global, el tema de la guerra que nos están imponiendo las malas, parece que fuera como que el único lenguaje que quieren imponer en medio de una crisis climática increíble. Y sin embargo, pues las esperanzas siguen construyéndose en todos los lugares, en todos los espacios. Vengo de Colombia, la semana pasada estaba en Colombia y estábamos en el encuentro global por la reforma agraria integral y fue muy interesante porque realmente en Colombia se ha vuelto es decir, ellos hicieron un acuerdo con las organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes para instalar
un acuerdo rural, una reforma rural integral eh, con las comunidades, donde las comunidades sean las que cuidan las fuentes de agua, donde se proteja la cultura campesina, la cultura indígena. Es muy interesante lo que se acaba de firmar, pero además es una propuesta para que se firme dentro de acuerdos globales al respecto de que los países tengan en cuenta una reforma global integral, reforma rural integral. Y esto es interesante en la coyuntura en que estamos porque es el momento en que las multinacionales se están yendo por los recursos naturales, ¿no? Esta guerra no se hace sin minerales, sin microchips, porque es una guerra de inteligencia artificial, sin microchips, sin un montón de minerales raros que están explotando en diversas partes y entre otras, pues lo que llamamos el triángulo del litio, que es Argentina, Chile, Bolivia y Perú, todos gobernados por la extrema derecha, que entonces estos minerales, estos recursos que van hacia a las guerras, pues si nosotros lográramos sacar adelante reformas o leyes que permitan la protección del campesinado y la producción propia, seguramente tendríamos que, estaríamos haciendo un contrapeso a toda esta dinámica del acaparamiento de tierras y de la utilización de los minerales para la guerra. Eso es un elemento, pues, que quería señalar. Y lo otro, pues, este espacio de formación tiene una segunda parte que es la parte práctica. La idea es que las personas que se vinculan a este proceso de formación del doctorado se vinculen a un proyecto específico o que hagan un proyecto específico porque ya lo están haciendo. Y para eso hacemos una tutoría. La idea es que en 2 semanas nos encontremos para hacer una tutoría. ¿Quiénes son las personas que hacen la tutoría? Está Naira, Livia, Claudia, eh, el maestro Bernardo y yo. Seríamos cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Entonces, las personas que participan puede ser en grupo, puede ser en individuo, podrían escoger una persona aquí y tomar contacto para tomar una cita para la tutoría como tal. Entonces, sí, por favor hacemos eso y pues vamos a poner aquí en el chat el WhatsApp de cada uno, de Livia, por favor, Naira, para que nos pongamos de acuerdo, para que ustedes miren cuándo se pueden ver, cuándo podríamos charlar y podamos hacer una cita para intentar hacer un proceso de puesta en práctica y de reflexión, ¿no? La idea es reflexión-acción. Reflexión, acción. Entonces es a partir de los espacios que tenemos, reflexionamos sobre las prácticas y luego a partir de las prácticas reflexionamos y vamos a buscar las herramientas que necesitamos para profundizar las prácticas. Eso es la idea, ¿vale? Entonces aquí yo pongo mi WhatsApp y les invito a todas a hacer lo mismo. Muchas gracias. Esa era mi intervención. Gracias, María. Gracias, gracias Mario. Y bueno, la idea no, em, la producción que vamos a hacer del transcurso de estos son 14 meses, pero solamente son 12 meses para venir a estos encuentros virtuales. Las tutorías no son obligatorias, pero forman parte del proceso para la construcción, ¿no? Colectiva. Decirles que si hay personas que quieren hacer una producción escrita porque vienen con mucha práctica académica, también es bienvenido. Pero la idea es realizar acciones transformadoras en los territorios, lo que no excluye que uno pueda hacer una producción escrita, académica o lo que quiera, pero tiene que haber un proceso de construcción territorial, colectiva, relacionado con el tema. Entonces, nosotros ahora, más allá de la tutoría que ustedes vayan a elegir, decirles que el día 4 de abril, vamos a tener, el sábado 4 de abril, vamos a tener un debate, un diálogo para interactuar sobre políticas públicas con las compañeras que estuvieron hoy, con Naire y con Livia, y también con el maestro Bernardo Camal.
Pero mientras tanto, mientras eso va transcurriendo, tenemos que seguir encontrándonos para transformar nuestra práctica, porque la práctica eh, no se transforma solamente por deseos, sino por acciones reales. Y como bien marcaba Naira, ¿no? A veces el discurso va por un lado, pero la práctica va por el otro. Entonces, no, esto no es una casa de brujas para ver quién no está en sintonía con su práctica, sino justamente para retroalimentarnos desde lo que hacemos con contradicciones y con fortalezas. Entonces, no ver la contradicción como algo negativo, sino como parte de un proceso en construcción. Así que, compañeros, abran sus micrófonos y ya nos estamos despidiendo. Me parece que Natalia quería hacer una pregunta, no sé si tiene el espacio. Sí, claro, adelante. Se ve afectado por el tema de este recurso. Y Colombia no puede seguir hablando de desarrollo rural, de seguridad. Natalia. Natalia, ¿estás ahí? No sé si Natalia todavía nos acompaña. Acá estoy. ¿Ah, sí? Natalia, Ok. yo. Tú tenías una pregunta. Sí, mira, en realidad, bueno, primero que felicitarles por todo el trabajo, la información que nos entregaron hoy día, hermosa. No se te escucha muy bien, Dalia, ¿te puedes acercar al micrófono? Ahí se escucha mejor. Un poco, dale. Sí, un retorno por allá, no sé dónde. A ver, vamos a salir de acá a ver si por acá se escucha un poco mejor. ¿Se escucha un poco mejor? Sí. Ya, ahora sí. Mira, más que nada, hay prácticas que se repiten en los territorios, ¿cierto? Que son como, por ejemplo, los rituales que hablaban, los agradecimientos, los permisos. Y yo más que nada, como para traer un poco como esta práctica a mi día a día, quería saber, por ejemplo, tú en lo personal, ¿cómo pides permiso para sacar una hoja? Cuando decías, arrancamos una hoja y pedimos permiso. Yo soy recolectora de la WEN. La WEN es la palabra para hablar de las plantas medicinales, ¿cierto? Acá en nuestro territorio. Y siempre yo, por lo menos, lo que hago es que pongo mi corazón en sintonía, en gratitud, porque esto yo sé que va a sanar a alguien. ¿Cómo lo haces tú en lo personal o tu tradición? Así mismo. Así mismo. Es justo eso, estamos la iguales, intención. estamos bien. No te digo que estamos conectados entre pueblos. Mira, es eso, justamente es esa energía, esa intención. Y claro, pues yo me dirijo, pues obvio, a la plantita, ya he pedido permiso antes, yo siempre ofrendo, ¿no? Aquí nosotros acostumbramos, por aquí está este es un destilado de caña que es producido en nuestro propio territorio, por nuestras comunidades y que lo vendemos desde el mismo programa Salud y todo. Entonces nosotros aquí lo que hacemos es ofrecer un ofrecimiento muy sencillo a los espíritus, donde les agradecemos y, y le pedimos permiso de una vez porque vamos a tomar una plantita y le pedimos el permiso que ojalá esa plantita nos ayude para curar a tal persona que está enferma. En el caso mío, si yo estoy enferma o a tal persona que está enferma, uno le intenciona directamente. Por eso decía yo que en la manera de la intención. Y entonces la plantita, pues obvio, la naturaleza nos entrega como esa fuerza y se la deposita a esa persona y cura. Yo no sé cómo, pero cura. Entonces es eso directamente como ese relacionamiento que tenemos espiritual entre naturaleza, el respeto que le tenemos y la fe que le tenemos y todo el cuento. Entonces, pues bueno, es como así, tan sencillo como tú lo haces, exactamente, no hay nada diferente. No hay nada diferente. Tú desde tu espacio tienes tu propia fuerza, tu propia energía y tu entorno tiene esa energía tuya, ya la tiene conectada, tú estás conectada en ese espacio. Entonces, claro, y con esas plantitas. Y entonces, y uno cada que va como a cada sitio, siempre pide permiso, siempre, siempre, y no coge de todas partes
cualquier planta, que porque me antoje de tal planta, no. Si no tengo permiso como de los mayores que están en el entorno para yo tomar esa planta o que el mayor tome la planta y me la entregue porque él ya lo intencionó desde allá y me dé como el permiso a mí para yo poder usarla acá, no, tampoco la toco. ¿Me entiendes? Porque es que hay plantas que no es así tampoco que uno va cogiendo cualquier planta en la intención, no es así tampoco. Hay un respeto y bueno, la vida le va enseñando a uno y este mundo es tan profundo y tan bonito que uno mantiene aquí enamorado todo el tiempo de esto porque todos los días aprende y todos los días descubre. Y con ustedes aprende uno cada día más, eso es definitivo. Muchas gracias. Desde Guatemala, Naira y Livia y compañeros, compañeras, les deja un saludo Alejandra Cabrera. Muchas gracias por los saberes. También agradece los saberes la compañera Miriam. Dice, yo escogería las dos ponentes para las tutorías. Soy Miriam. Muchas gracias. Después Bella. también nos deja un mensaje. Yo quisiera preguntar, dice Natalia, que ya preguntó, y también hay un mensaje de Marina y de Ramiro, ¿verdad? De Jorge Romero. Él pregunta sobre la calidad de las semillas, así que Jorge, si querés abrir tu micrófono, adelante, ya nos estamos yendo. Muchas gracias. Con relación a la conservación de las semillas, como son de recolección, creo que tiene que ser de esas tradicionales en el sentido que son criollas, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las ventajas y las ventajas como para mantener la conservación de las mismas? Siempre fui la única. No se escuchó muy bien. ¿Ustedes entendieron bien la pregunta? Había un No, retorno. Jorge, se te cerró el micrófono. Por favor, si puedes abrir el micrófono nuevamente. Sí, con relación a la conservación de las semillas, como son me imagino que tienen que ser de esas criollas y que el nivel de mantenimiento y de la seguridad de la misma tiene que ser de forma tradicional, ya no apoyándose básicamente con el uso de la tecnología, sino que básicamente ellas puedan ser utilizadas para poder entonces asegurar su vitalidad, por decirlo así, ¿ya? Y que la planta en sí, esa esencia de esa planta se mantenga pura. Esa es la pregunta que quería saber si ese es el mecanismo que están utilizando. O sea, estás preguntando sobre la calidad de las semillas, si mantienen su Sí, vitalidad y si son criollas, por el mantenimiento del vigor en la conservación y se puede asegurar sí, para las futuras generaciones en la técnica tradicional de la región. ujú, exacto. Naira levantó la No mano. sé si... Dale, Naira. Ya, ok. Bueno, sí, en realidad cada una de las semillas que nosotros podemos llegar a cultivar, por ejemplo, sembramos maíz, llega la instancia de cosecha, separo las mejores semillas, las resguardo y vuelvo nuevamente para la próxima instancia, la próxima época, a través de la rotación de suelos y demás, vuelvo nuevamente a sembrarlas, etc. Ahora bien, pasa algo bastante peculiar que, bueno, nuestros ancestros ya lo hacían, que es una vez que pasa cierto tiempo de cultivo de esta semilla, lo que tengo que hacer es, sí o sí, hacer un trueque, un intercambio de semillas. ¿Por qué? Porque la semilla ya se adaptó a este tipo de suelo, ciertas plagas también ya pueden ser nocivas para esta semilla que con el tiempo se ha debilitado. Entonces lo que necesitamos hacer es un intercambio de semillas, yo para con mi vecino, yo para con otra comunidad, que mantenemos el mismo tipo de variedad de semillas, lo que hago es intercambio y esta nueva semilla vuelvo a hacer nuevamente lo mismo. Lo que hago es nuevamente separar las mejores, trabajar la tierra y demás. Esto, bueno, dentro de la práctica que podemos hacer. A esto va acompañado a lo que es la cosmovisión.
Dentro de la cosmovisión lo que se hace es siempre resguardar algunas semillas que ya tienen su tiempo, han cumplido su tiempo en esta tierra. Y a estas semillas las voy a guardar porque estas nuevas semillas que acabo de traer de la comunidad vecina, las voy a juntar y voy a permitir que estas semillas viejas le transmitan el conocimiento eh, a estas nuevas semillas de cómo es esta nueva tierra, cómo van a ser cultivadas. Existe un diálogo, creemos que existe un diálogo y lo sentimos como tal. Entonces, estas viejas semillas lo que hacen es transmitirle estos conocimientos a estas nuevas semillas y se van a proceder a sembrar. Estas semillas viejas, no es que yo directamente digo se descartan, sino que así como si fueran los abuelos, las abuelas, los hacedores del conocimiento, estas semillas, cuando yo empiezo a trabajar el surco para empezar a sembrarlas, lo que hago es estas semillas viejitas las voy a colocar como las cabezas de cada surco. Si yo de repente guardé un puñado de maíz, este puñado de maíz, primera semillita inaugurando el surco, segunda semillita inaugurando, porque es como que las estoy de cierta forma dejando que no las descarto como si fueran un asilo, sino más bien las hago parte de este nuevo proceso que es la transmisión de conocimientos. Más allá que también de forma paralela se va a hacer lo que es la ceremonia, la Pachamama, el pedir permiso a la Madre Tierra, este, una sahumada, las semillas también, ¿no? Pero justamente ocurre esto, necesitamos nuevamente hacer este intercambio, este trueque de semillas, por una cuestión de plagas, adaptación de las mismas, de renovar fuerzas y también que se acompaña desde la cosmovisión con el respeto y de lo que nosotros sentimos que es parte de la transmisión que puede hacer una semilla vieja a una nueva. Lo mismo ocurre con los animales, con el agua, con la tierra, con el descanso y rotaciones de suelos, con las milpas, con las trojas, donde se guardan las semillas, donde se coloca una chala macheteada, o sea, todas esas cuestiones existe un diálogo, no solamente un diálogo entre personas, sino un diálogo entre los cultivos. Gracias, Naira. Naira, Y me encanta su esposa. para quienes quieran seguir la conversación, el domingo vamos a estar en el Día Internacional de la Mujer, vamos a estar con Livia y con todas ustedes también compartiendo sobre mujeres campesinas. Así que los esperamos y las esperamos. El domingo también vamos a estar compartiendo. Nos vamos a seguir viendo entonces en las tutorías que son importantes como proceso de aprendizaje, distinto a esto que estamos haciendo acá. Y por supuesto, el 4 de abril vamos a tener el diálogo respecto a las políticas públicas con el maestro Arux de México, del colectivo Choquín, Bernardo Camal, y con Livia y Naida de nuevo. Así que nos estamos viendo en la tutoría, pero antes de las tutorías nos vemos el domingo en el Día Internacional de las Mujeres, de la Mujer Trabajadora, digo yo, no solamente el Día Internacional de la Mujer, y Livia va a conversar sobre las mujeres campesinas. Así que bueno, para todas ustedes, espero que la hayan pasado bien, que esto haya sido un momento de reflexión, que sea un momento para compartir y para fortalecernos en aquellas individualidades donde creemos que si hacemos cosas solos o solas, podemos resolver, sino que es colectivo y que se parte de los acuerdos que hayamos realizado y que hayamos convenido con otros compañeros y con otras compañeras, como es parte de este proceso del doctorado alternativo de alimentos ancestrales y salud comunitaria. Así que nos vemos y seguimos juntas y juntos. Un abrazo grande para todas. Chau, chau. Gracias. Gracias. Muchas Gracias, hasta pronto. Gracias a todos, Chao. todas. Abrazos. Chao. Chao. Gracias a todos, nos vemos. Gracias a todos. Un buen día. Doctora Cristina también. Satélites.
Gracias, gracias.